El calor del desierto de Sonora no perdona a nadie, pero menos aún a los que ya están rotos por dentro. Era julio de 1987, y el sol caía sobre el pueblo fronterizo de San Luis como un martillo incandescente, convirtiendo el asfalto en una plancha que derretía las suelas de los zapatos y el aire en una cortina invisible que quemaba los pulmones con cada respiración. En medio de ese infierno natural, Elena Vargas caminaba por la calle polvorienta con sus 3 hijos aferrados a su falda, sintiendo cómo el sudor le empapaba la espalda y cómo el peso de la desesperación le apretaba el pecho más que el calor sofocante. Hacía exactamente 4 meses que Rafael, su esposo, había muerto en un accidente en la mina de cobre al otro lado de la frontera. No fue una muerte rápida ni misericordiosa. Había quedado atrapado bajo un derrumbe durante 8 horas, el tiempo suficiente para que Elena recibiera la llamada, corriera al hospital y llegara 5 minutos después de que él exhaló su último aliento. Las últimas palabras de Rafael no fueron para ella. Se las llevó el silencio, junto con las promesas que se habían hecho bajo las estrellas del desierto cuando eran jóvenes y creían que el amor podía vencer cualquier cosa. La indemnización que la compañía minera le ofreció fue una bofetada disfrazada de caridad. $2,000 y la firme sugerencia de que desalojara la casa de la compañía en menos de 30 días. Elena había intentado pelear, había ido a la oficina 3 veces, había suplicado, había llorado frente a hombres con corbatas que la miraban como si fuera una mosca molesta. Pero las palabras legales eran un idioma que ella no hablaba, y los abogados costaban más de lo que tenía en toda su vida. Los niños no entendían por qué ya no vivían en la casa azul con el patio pequeño donde Rafael había plantado un limonero. Miguel, de 9 años, había dejado de hacer preguntas después de la 3.ª semana. Simplemente caminaba en silencio, con los ojos oscuros fijos en el suelo, cargando a su hermana menor, Sofía, de 3 años, cuando las piernas de la niña se cansaban. Carmen, de 6 años, lloraba todas las noches llamando a su padre. Un llanto quedito que Elena escuchaba desde el otro lado de la habitación del motel barato donde ahora vivían, sintiendo cómo cada sollozo le arrancaba un pedazo del alma. El dinero de la indemnización se había evaporado más rápido de lo que Elena había imaginado. Comida, renta del motel, medicinas para Sofía que tenía asma y necesitaba un inhalador que costaba una fortuna. En menos de 3 meses, los $2,000 se convirtieron en 500, luego en 200, luego en nada. Elena había buscado trabajo en todas partes, en las tiendas, en los restaurantes, en las casas de las familias ricas que necesitaban empleadas domésticas. Pero siempre era la misma historia. No podemos contratar a alguien con 3 niños pequeños. ¿Quién los va a cuidar mientras trabajas? La trampa era perfecta y cruel. No podía trabajar porque tenía hijos, y no podía alimentar a sus hijos porque no tenía trabajo. Esa mañana de julio, cuando el dueño del motel le dio el ultimátum final: o pagas los $300 que debes o te vas hoy mismo. Elena supo que había llegado al final del camino. No tenía $300, no tenía 30, tenía exactamente $47 en billetes arrugados y algunas monedas en el bolsillo de su falda desgastada. Se sentó en el borde de la cama deshecha del motel, mirando a sus hijos que jugaban en el suelo con unas piedras que habían recogido del estacionamiento, inventando historias de tesoros y aventuras con la imaginación inagotable de la infancia. Elena sintió cómo las lágrimas le quemaban los ojos, pero no las dejó caer. No podía permitirse el lujo de llorar. El llanto era para los que tenían tiempo y seguridad. Ella solo tenía a sus hijos y la certeza aterradora de que en unas horas estarían en la calle, bajo un sol que no distinguía entre los fuertes y los débiles, entre los culpables y los inocentes. Si esta historia ya te está atrapando, no olvides suscribirte y darle like. Déjame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Me encanta saber de ti.
Fue en el pequeño restaurante de doña Amparo, donde Elena había ido a comprar 3 tacos con los últimos dólares que les quedaban, que escuchó la conversación que cambiaría su destino. Estaba esperando su pedido, de pie junto a la ventana grasosa que daba a la calle, cuando 2 hombres mayores sentados en una mesa cercana comenzaron a hablar en voz lo suficientemente alta como para que ella pudiera escuchar cada palabra. «¿Ya supiste que nadie compró el remolque de los Salazar?», dijo uno de ellos, un hombre de bigote gris y sombrero de paja. «Lleva 3 años abandonado en medio del desierto y ni regalado lo quieren». El otro hombre, más joven pero con la piel curtida por el sol del desierto, soltó una risa amarga. «¿Y quién lo querría, compadre? Todos saben lo que pasó allí. Dicen que los Salazar desaparecieron una noche sin llevarse nada. Dejaron la ropa, los platos en la mesa, todo, como si la tierra se los hubiera tragado. Mi primo dice que vio luces extrañas saliendo del suelo cerca del remolque, luces que no eran de lámparas ni de hogueras». «No creas en esas pendejadas», respondió el del bigote gris escupiendo al suelo. «Lo que pasó es que los Salazar se metieron en negocios turbios con gente de Sinaloa. Esa es la verdad. Y cuando te metes con esa gente, desapareces. Pero el remolque sigue ahí, pudriéndose bajo el sol. El banco lo rematará por casi nada si alguien es lo suficientemente tonto o desesperado para comprarlo». «¿Cuánto piden?», preguntó el más joven con curiosidad morbosa. $50, 50 miserables dólares por un remolque de 2 habitaciones en medio de la nada. Pero nadie lo toca. La gente prefiere dormir en la calle que en ese lugar maldito». Elena sintió como el corazón le daba un vuelco violento en el pecho. $50. Ella tenía 47. Casi suficiente. Un remolque abandonado en el desierto. Un techo. 4 paredes. Un lugar donde sus hijos no tendrían que dormir en la calle bajo las estrellas despiadadas del verano. Cuando doña Amparo le entregó la bolsa con los tacos, Elena no se fue directamente al motel. Caminó 2 cuadras más, hasta la pequeña oficina del Banco Agrario que estaba a punto de cerrar por la hora de la comida. La mujer detrás del mostrador, una secretaria de mediana edad con el cabello teñido de rubio y uñas largas pintadas de rojo, la miró con una mezcla de aburrimiento y desdén cuando Elena preguntó por el remolque en venta. «Ah, ese», dijo la mujer, hojeando una carpeta polvorienta sin mucho interés. «Sí, todavía está disponible. Nadie lo quiere. Está a 30 kilómetros al este del pueblo, en medio del desierto, sin electricidad, sin agua corriente, sin nada. La familia anterior desapareció y dejó deudas. El banco se quedó con la propiedad, pero es basura, francamente». «¿Cuánto cuesta?», preguntó Elena sintiendo cómo la esperanza y el miedo se mezclaban en su estómago como aceite y agua. $50, respondió la mujer sin levantar la vista. «Pero te advierto que vas a necesitar un carro para llegar allá. No hay transporte público y el camino es malo. Además, la gente dice que está maldito. Yo no gastaría ni 10 pesos en esa cosa». Elena tragó saliva. No tenía carro, no tenía los $50 completos, pero tenía algo que la secretaria no tenía: la urgencia absoluta de salvar a sus hijos. «Tengo $47, dijo Elena, sacando los billetes arrugados de su bolsillo y colocándolos sobre el mostrador con manos temblorosas. «¿Puedo pagar el resto después?». La mujer finalmente levantó la vista, evaluando a Elena con ojos fríos y calculadores. Vio a una mujer delgada, con la piel quemada por el sol, el cabello oscuro atado en una cola de caballo despeinada, y la ropa desgastada de alguien que había perdido todo menos la determinación. Había algo en los ojos de Elena que hizo que la secretaria suspirara y revisara los papeles una vez más. «Mira», dijo la mujer en voz más baja, casi confidencial, «técnicamente no puedo hacer eso, pero este remolque lleva 3 años en nuestros libros y nadie lo quiere. Si me das los 47 ahora, yo cubro los $3 que faltan de mi bolsillo y cerramos el trato. Pero que quede claro, ese lugar es tuyo tal como está, sin garantías, sin reclamos, sin devoluciones. ¿Entendido?».
Elena asintió con la cabeza, sintiendo cómo las lágrimas de alivio amenazaban con desbordarse. «Entendido. ¿Cuándo puedo mudarme?» «Hoy mismo si quieres. Firma aquí». Los papeles eran simples, una transferencia de propiedad básica que Elena firmó sin leer completamente porque las palabras se borraban detrás de las lágrimas que ya no podía contener. Cuando la secretaria le entregó una llave oxidada atada a un pedazo de cuerda deshilachada y un papel con las coordenadas aproximadas del remolque, Elena sintió como si le hubieran dado las llaves del cielo, aunque el infierno estuviera esperándola al otro lado. Salió de la oficina del banco con la llave apretada en el puño y el papel guardado en el bolsillo. No sabía cómo llegaría al remolque sin carro. No sabía qué encontraría cuando llegara. No sabía si estaba cometiendo el peor error de su vida o si acababa de salvar a sus hijos. Solo sabía que tenía un lugar a donde ir, y eso era más de lo que había tenido en la mañana. Regresó al motel, recogió las pocas pertenencias que tenían, ropa en 2 bolsas de plástico, una manta raída, los juguetes rotos de los niños y una fotografía arrugada de Rafael. Y le dijo al dueño del motel que se iban. El hombre la miró con desprecio, murmurando algo sobre gente que no paga sus deudas, pero Elena ya no lo escuchaba. Estaba calculando mentalmente cómo podría llegar al desierto con 3 niños pequeños y sin transporte. La respuesta llegó en forma de un camionero llamado Tomás, un hombre de rostro amable y ojos cansados que estaba comiendo en el restaurante de Doña Amparo cuando Elena entró a preguntar si alguien conocía a alguien que fuera hacia el este. Tomás escuchó su historia con atención. Miró a los 3 niños que esperaban afuera con las bolsas de plástico a sus pies y finalmente asintió. «Voy en esa dirección», dijo él limpiándose la boca con una servilleta. «Puedo llevarlos hasta el kilómetro 30. Después de eso tendrás que caminar un poco, pero al menos los acercaré». Elena le agradeció con una voz quebrada por la emoción, y 1 hora después estaban todos apretados en la cabina caliente y polvorienta del camión de Tomás, avanzando por la carretera que se adentraba en el desierto. Miguel miraba por la ventana con los ojos muy abiertos, viendo cómo el pueblo se hacía cada vez más pequeño detrás de ellos. Carmen había caído dormida contra el hombro de su madre, y Sofía jugaba con un pedazo de cuerda, ajena a la gravedad del momento. El desierto se extendía en todas direcciones, una inmensidad plana y árida salpicada de cactus y arbustos espinosos que temblaban bajo el calor. El cielo era de un azul tan intenso que dolía mirarlo, y el sol parecía un ojo gigante y furioso que los observaba desde arriba, juzgando su decisión de adentrarse en su reino sin piedad. Tomás los dejó en un punto donde la carretera pavimentada se convertía en un camino de tierra lleno de baches y piedras. Señaló hacia el este con un dedo calloso. «Según tus coordenadas, el remolque debe estar a unos 3 kilómetros en esa dirección», dijo, sacando una botella grande de agua de la cabina y entregándosela a Elena. «Toma esto, vas a necesitarla. Y ten cuidado. Hay víboras de cascabel en esta zona, y el sol puede matarte más rápido que cualquier animal». Elena aceptó el agua con gratitud, sintiendo el peso del plástico tibio en sus manos. «Gracias, Tomás. No sé cómo pagarte». El hombre negó con la cabeza, mirándola con una mezcla de compasión y preocupación. «No me pagues. Solo cuida a tus hijos, y si ese lugar resulta ser inhabitable, regresa al pueblo. No vale la pena morir de terquedad». El camión se alejó en una nube de polvo, dejando a Elena y sus 3 hijos solos en medio de la inmensidad del desierto. El silencio que siguió fue absoluto y opresivo, roto solo por el zumbido distante de los insectos y el ocasional silbido del viento caliente entre los arbustos. «Mamá, ¿a dónde vamos?», preguntó Miguel, mirando el paisaje desolado con expresión preocupada. «A nuestra nueva casa», respondió Elena, ajustándose a Sofía en la cadera y tomando la mano de Carmen. «Va a estar bien, ya lo verás». Comenzaron a caminar. El sol del mediodía era implacable,
convirtiendo el aire en una masa densa y sofocante que hacía difícil respirar. El suelo bajo sus pies estaba cubierto de arena y piedras pequeñas que se metían en sus zapatos gastados, lastimando sus pies con cada paso. Elena intentó mantener un ritmo constante, pero cada pocos minutos tenía que detenerse para que los niños descansaran y bebieran un poco de agua. Después de lo que pareció una eternidad, aunque probablemente fueron solo 40 minutos, Elena vio algo en la distancia que hacía que su corazón se acelerara con una mezcla de esperanza y temor. Era una estructura rectangular y baja, de color blanco sucio, medio oculta detrás de un grupo de cactus saguaro gigantes que parecían centinelas silenciosos del desierto. El remolque. A medida que se acercaban, los detalles se volvían más nítidos y más desalentadores. El remolque era más pequeño de lo que Elena había imaginado, probablemente de no más de 10 metros de largo y 3 de ancho. La pintura blanca se había descascarado en grandes parches, revelando el metal oxidado debajo. Las ventanas estaban cubiertas con láminas de madera contrachapada clavadas desde el interior, y la puerta principal colgaba ligeramente torcida en sus bisagras, como una boca abierta en un grito silencioso. Alrededor del remolque el suelo estaba cubierto de basura. Botellas de vidrio rotas, latas oxidadas, pedazos de tela descolorida que alguna vez fueron cortinas. Había un olor extraño en el aire, una mezcla de metal caliente, arena seca y algo más, algo orgánico y desagradable que Elena no podía identificar. «Mamá, da miedo», susurró Carmen aferrándose a la pierna de su madre. Elena tragó saliva sintiendo el mismo miedo que su hija, pero sabiendo que no podía mostrarlo. «Es solo viejo, mi amor. Vamos a limpiarlo y va a estar bien». Se acercaron a la puerta con cautela. Elena probó la llave oxidada en la cerradura, y después de algunos intentos y forcejeos, el mecanismo cedió con un clic metálico. Empujó la puerta, que se abrió con un chirrido agudo que hizo eco en el silencio del desierto. El interior era oscuro y sofocante, con el aire viciado y caliente como el interior de un horno. Elena entró primero, parpadeando mientras sus ojos se adaptaban a la penumbra. La luz que se filtraba a través de las grietas de las ventanas tapiadas creaba rayas de oro polvoriento que cortaban la oscuridad. El remolque tenía 2 habitaciones pequeñas, como había dicho la secretaria del banco. La primera era una combinación de sala y cocina, con un mostrador sucio, una estufa vieja cubierta de grasa y un sofá desventrado del que salía el relleno de espuma amarillenta. La segunda habitación estaba al fondo, oculta detrás de una puerta de acordeón rota. Pero lo que realmente capturó la atención de Elena, lo que hizo que un escalofrío le recorriera la columna a pesar del calor, fue el suelo. El suelo de linóleo sucio y agrietado del remolque tenía algo extraño. En el centro de la sala había un área rectangular donde el linóleo estaba levantado en los bordes, como si algo debajo estuviera empujando hacia arriba. Y cuando Elena se acercó para examinarlo más de cerca, notó algo que le heló la sangre. Había marcas de arañazos en el linóleo. Marcas profundas, como si alguien o algo hubiera intentado salir desde abajo. «Mamá, ¿qué es ese ruido?», preguntó Miguel de repente, y Elena se dio cuenta de que ella también lo escuchaba. Un sonido suave pero inconfundible. Un raspado rítmico que venía de debajo del suelo. Algo estaba allí abajo. Algo vivo. Elena congeló cada músculo de su cuerpo, agudizando el oído para captar mejor ese sonido que venía de las entrañas del remolque. No era el crujido normal de una estructura vieja asentándose bajo el calor. No era el roce de un animal pequeño buscando refugio. Era algo deliberado, rítmico, casi humano. Rasp, 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 como uñas raspando metal desde el otro lado de una pared invisible. Miguel se acercó a ella presionando su cuerpo pequeño contra su pierna, y Elena automáticamente puso una mano protectora sobre su cabeza. «Quédense junto a la puerta», susurró con una voz que intentaba sonar calmada, pero que temblaba en los bordes.
No se muevan. Los niños obedecieron inmediatamente, retrocediendo hacia la entrada donde la luz del desierto todavía alcanzaba a iluminar sus rostros asustados. Elena se arrodilló lentamente frente al área del suelo donde el linóleo estaba levantado, poniendo la palma de su mano sobre la superficie agrietada. El suelo estaba tibio, no del calor del sol que se filtraba desde arriba, sino de un calor que emanaba desde abajo. Y cuando presionó ligeramente, sintió una vibración tenue pero inconfundible. Algo se movía ahí abajo. El instinto le gritaba que saliera corriendo, que tomara a sus hijos y regresara caminando los 3 kilómetros hasta la carretera, que esperara otro camión, que volviera al pueblo y aceptara dormir en la calle antes que quedarse en ese lugar. Pero entonces miró hacia la puerta, donde Sofía había empezado a toser. Esa tos seca y rasposa que indicaba que su asma estaba empeorando por el polvo y el calor. Y supo que no tenían a dónde ir. $47. Eso era todo lo que había tenido. Ahora tenía $0 y un remolque embrujado en medio del desierto. No había plan B, no había rescate, solo había supervivencia. «Miguel», llamó Elena poniéndose de pie con las piernas temblorosas. «Necesito que seas muy valiente ahora. Vamos a abrir las ventanas para que entre aire. Carmen, tú cuida a tu hermanita». Durante las siguientes 2 horas, Elena y Miguel trabajaron para hacer el remolque habitable, o al menos soportable. Arrancaron las láminas de madera contrachapada que cubrían las ventanas, dejando entrar luz y aire que inmediatamente hicieron que el interior fuera menos claustrofóbico. El calor seguía siendo brutal, pero al menos ahora podían respirar sin sentir que se ahogaban. Elena encontró una escoba vieja con la mitad de las cerdas faltantes y comenzó a barrer la suciedad y los escombros, creando nubes de polvo que hacían toser a todos. Cada vez que la escoba pasaba sobre el área sospechosa del suelo, el sonido de raspado se detenía por unos segundos, como si lo que estuviera abajo también estuviera escuchando, esperando. No había agua corriente, como había advertido la secretaria del banco. Elena encontró un tanque de agua de plástico vacío y agrietado en la parte trasera del remolque, inútil para almacenar líquido. La botella que Tomás le había dado tendría que durar hasta que pudiera regresar al pueblo por más suministros, pero eso requería dinero que no tenía. La cocina era un desastre de grasa vieja y óxido. La estufa de gas no funcionaba, y cuando Elena intentó abrir las hornillas, un olor nauseabundo a gas rancio llenó el aire, haciéndola retroceder con arcadas. Tendrían que cocinar afuera si es que conseguían comida. Por ahora, todo lo que tenían eran los 3 tacos que había comprado en el restaurante de Doña Amparo, ya secos y duros por el calor. Dividió los tacos en porciones pequeñas, dándoles a los niños la mayor parte y quedándose ella con las migajas. Miguel comió en silencio, masticando lentamente como si supiera que podría ser la última comida en mucho tiempo. Carmen apenas probó el suyo, empujando los pedazos por el plato de papel arrugado. Sofía, la más pequeña, no entendía la gravedad de la situación y comió con el apetito inocente de una niña de 3 años, pidiendo más cuando terminó. «Mañana habrá más», mintió Elena, acariciando el cabello sudado de su hija. «Por ahora, descansa». Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo del desierto con franjas de naranja, púrpura y rojo sangre, Elena improvisó un área para dormir en la habitación del fondo. El colchón que encontró allí estaba manchado y despedía un olor a humedad y moho, pero era mejor que el suelo de metal. Extendió la manta que habían traído del motel y acostó a los 3 niños juntos, arrullándolos con canciones que Rafael solía cantarles cuando todavía estaba vivo. «¿Papá nos está viendo desde el cielo?», preguntó Carmen con voz somnolienta, mirando hacia el techo agrietado del remolque como si pudiera ver a través de él. «Sí, mi amor», respondió Elena tragándose el nudo en la garganta. «Él siempre nos está cuidando». «¿Por qué no nos ayuda entonces?», preguntó Miguel con una lógica brutal que solo los niños de 9 años poseen.
Elena no tenía respuesta para eso. Solo besó sus frentes calientes y esperó hasta que los tres se quedaran dormidos, agotados por el calor, el miedo y el hambre. Cuando estuvo segura de que dormían profundamente, Elena regresó a la sala principal con la linterna pequeña que había encontrado entre los escombros, milagrosamente con baterías que aún funcionaban débilmente. Se arrodilló frente al área problemática del suelo y estudió las marcas de arañazos con más atención. No eran rasguños aleatorios, había un patrón. Las marcas formaban líneas que convergían hacia un punto específico del linóleo levantado, como si alguien hubiera estado tratando de señalar exactamente dónde cavar. El raspado había cesado con la puesta del sol, reemplazado por un silencio que de alguna manera era aún más inquietante. Elena pasó los dedos por las grietas del linóleo, sintiendo los bordes ásperos y levantados. Podría arrancar una sección fácilmente. Podría ver qué había debajo, pero el miedo la paralizaba. ¿Y si era algo peligroso? ¿Una víbora de cascabel que había hecho su nido debajo del remolque? ¿Un nido de alacranes? ¿O algo peor, algo que su mente racional no quería considerar? Decidió esperar hasta el amanecer. Si algo iba a salir de ahí abajo, lo haría durante la noche de todos modos. Al menos con luz podría ver qué estaba enfrentando. Se acurrucó en el sofá desventrado, manteniendo la linterna cerca y un pedazo de tubería oxidada que había encontrado afuera como arma improvisada. El desierto nocturno era sorprendentemente frío después del calor abrasador del día, y Elena se estremeció bajo su ropa delgada, abrazándose a sí misma. El silencio del desierto era absoluto. No había tráfico, no había vecinos, no había ladridos de perros ni voces lejanas. Solo el ocasional aullido distante de un coyote y el susurro del viento arrastrando arena contra los costados del remolque. Y entonces, justo cuando Elena sentía que el agotamiento finalmente la vencería, el sonido regresó. Rasp, rasp, rasp. Pero esta vez era diferente. Esta vez no era un raspado aleatorio. Esta vez tenía un ritmo específico. 3 raspados cortos, pausa, 3 raspados largos, pausa, 3 raspados cortos. Elena se sentó bruscamente, con el corazón golpeándole el pecho. Conocía ese patrón. Rafael se lo había enseñado cuando trabajaban juntos en la mina. Un código simple que los mineros usaban para comunicarse a través de las paredes de roca cuando las radios no funcionaban. SOS. Alguien estaba pidiendo ayuda desde debajo del remolque. El amanecer llegó demasiado lento y demasiado rápido al mismo tiempo. Elena no había dormido ni un minuto, sentada en el sofá con los ojos clavados en el suelo, escuchando el patrón SOS repetirse cada 10 o 15 minutos durante toda la noche. Cada vez que escuchaba el código, su mente se llenaba de preguntas imposibles. ¿Quién podría estar atrapado ahí abajo? ¿Desde cuándo? ¿Cómo era posible que siguieran vivos? Cuando los primeros rayos de sol atravesaron las ventanas sin cortinas, bañando el interior del remolque con una luz dorada y despiadada, Elena se puso de pie con las articulaciones rígidas y adoloridas. Los niños todavía dormían en la habitación del fondo, exhaustos más allá de lo que el calor o el hambre podían explicar. Elena se acercó al área problemática del suelo con la tubería oxidada en una mano y la determinación fría de una madre que ya no tenía nada que perder. Si había alguien ahí abajo, necesitaba saberlo. Y si era un peligro, necesitaba eliminarlo antes de que lastimara a sus hijos. Se arrodilló y deslizó los dedos bajo el borde levantado del linóleo. El material estaba quebradizo por años de calor y se rompió fácilmente cuando jaló, levantando una sección grande que reveló lo que había debajo. No era concreto como Elena había esperado. Era madera. Tablas viejas de madera que habían sido colocadas sobre algo más profundo. Y en el centro de esas tablas había una trampilla. Una trampilla con un candado oxidado que colgaba de una argolla de metal, pero el candado estaba roto, partido por la mitad, como si alguien lo hubiera forzado hace mucho tiempo. Elena apartó más linóleo, revelando toda la trampilla.
era lo suficientemente grande como para que una persona pudiera pasar a través de ella, aproximadamente 1 metro cuadrado. Las bisagras estaban del lado opuesto a donde ella se encontraba, lo que significaba que la puerta se abriría hacia arriba. Respiró profundamente, agarró el asa de la trampilla y tiró. La madera protestó con un gemido agudo, resistiéndose por un momento antes de ceder. La trampilla se abrió completamente, cayendo hacia atrás con un golpe sordo que hizo eco en el silencio de la mañana. Un olor brotó del agujero, golpeando a Elena en la cara como un puñetazo físico. No era el olor de la muerte o la descomposición que había temido. Era el olor de la tierra húmeda, de metal oxidado y de algo vivo y sudoroso. El olor de un ser humano encerrado en un espacio pequeño sin ventilación. Elena se inclinó sobre el borde del agujero, intentando ver en la oscuridad que se extendía hacia abajo. «Hola», llamó con voz temblorosa. «¿Hay alguien ahí?» Por un momento solo hubo silencio. Luego, desde las profundidades, llegó una respuesta que hizo que se le erizara cada vello del cuerpo. Una voz. Débil, ronca, casi irreconocible como humana, pero inconfundiblemente real. «Agua. Por favor, agua». Elena retrocedió bruscamente con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se saldría de su pecho. Había alguien allí abajo. Alguien vivo. Alguien que había estado atrapado. Dios sabe cuánto tiempo en un agujero debajo de un remolque abandonado en medio del desierto. Corrió hacia donde había dejado la botella de agua que Tomás le había dado, tomó la linterna y regresó a la trampilla abierta. Se arrodilló en el borde apuntando la luz hacia abajo. El haz de la linterna reveló una escalera de metal empotrada en la pared de tierra, descendiendo aproximadamente 3 metros hacia lo que parecía ser una cámara subterránea. Y al fondo, acurrucada en una esquina, había una figura humana. Elena no podía distinguir si era hombre o mujer. La persona estaba cubierta de suciedad, con el cabello largo y enmarañado cayendo sobre el rostro. Llevaba ropa que alguna vez había sido de color claro, pero que ahora era del mismo marrón que la tierra que la rodeaba. Los brazos de la persona estaban extendidos hacia arriba, como si hubiera estado golpeando el techo de su prisión durante días, semanas o incluso meses. «Voy a bajar», dijo Elena, sorprendiéndose a sí misma con su propia valentía. «No te muevas». Deslizó las piernas por el agujero, tanteando con los pies hasta encontrar el primer peldaño de la escalera. El metal estaba frío a pesar del calor del desierto arriba, una frialdad que hablaba de profundidad y aislamiento. Descendió lentamente, probando cada peldaño antes de poner todo su peso en él, con la linterna entre los dientes y la botella de agua colgando de su cinturón improvisado. Cuando sus pies tocaron el suelo de tierra compactada del sótano subterráneo, Elena barrió el espacio con la linterna. Era una habitación pequeña, de tal vez 3 metros por 3 metros, con paredes de tierra reforzadas con vigas de madera que se veían sorprendentemente sólidas. Había cajas apiladas contra una pared, contenedores de plástico sellados, y en la esquina opuesta la figura humana que ahora se encogía ante la luz, levantando un brazo esquelético para protegerse los ojos. «No voy a hacerte daño», dijo Elena suavemente acercándose con cautela. «Tengo agua». La figura bajó el brazo lentamente, y Elena finalmente pudo ver su rostro. Era una mujer, probablemente de 30 y tantos años, aunque era difícil saberlo con certeza dado su estado. Tenía los labios agrietados y sangrantes, los ojos hundidos en cuencas oscuras y la piel estirada sobre los huesos de una manera que hablaba de deshidratación severa y hambre prolongada. Pero lo que más impactó a Elena fueron los ojos de la mujer. No estaban vacíos ni resignados. Ardían con una intensidad feroz, una voluntad de vivir que había sobrevivido a lo que fuera que la había traído a ese agujero. Elena desenroscó la tapa de la botella de agua y la acercó a los labios de la mujer. «Despacio», advirtió. «Bebe despacio o te enfermarás». La mujer tomó sorbos pequeños y desesperados, gimiendo de alivio con cada trago.
Después de unos momentos, apartó la botella con un gesto agradecido y habló con voz rasposa. «Gracias. Pensé que moriría aquí». «¿Qué pasó?», preguntó Elena sentándose en el suelo junto a ella. «¿Cómo terminaste aquí abajo?». La mujer cerró los ojos como si reunir la fuerza para hablar requiriera un esfuerzo monumental. «Me escondí hace 3 semanas, tal vez 4. Perdí la cuenta. La trampilla se cerró sola. No pude abrirla desde adentro». «¿Por qué te escondiste aquí?». La mujer abrió los ojos mirando a Elena con una expresión que mezclaba miedo y determinación. «Porque me están buscando, y si me encuentran, me matarán». Elena sintió como un escalofrío le recorría la espalda a pesar del calor que comenzaba a filtrarse hacia el sótano. «¿Quién te está buscando?». La mujer tosió, un sonido seco y doloroso que sacudió todo su cuerpo frágil. «La misma gente que hizo que los Salazar desaparecieran. La misma gente que usaba este lugar como punto de paso». «No entiendo», dijo Elena, sintiendo cómo el miedo comenzaba a reemplazar su compasión inicial. «¿Punto de paso para qué?». La mujer señaló con un dedo tembloroso hacia las cajas apiladas contra la pared. «Mira adentro, entonces entenderás por qué este lugar está maldito». Elena se levantó con piernas temblorosas y se acercó a la caja más cercana. Era de plástico grueso, sellada con cinta adhesiva industrial. Usó sus uñas para rasgar la cinta y abrió la tapa. Dinero. Fajos y fajos de billetes de $100, empaquetados en plástico transparente. Más dinero del que Elena había visto en toda su vida. Suficiente dinero para comprar 10 casas, 20 carros, para nunca volver a preocuparse por comida o medicina o renta. Pero no se sintió afortunada. Se sintió aterrorizada. «Dios mío», susurró retrocediendo de la caja como si contuviera serpientes venenosas. «Esto es dinero del cartel», confirmó la mujer con voz hueca. Este sótano era un escondite. Los Salazar trabajaban para ellos, sin saber realmente con quién se habían metido. Cuando quisieron salirse, cuando amenazaron con ir a la policía, desaparecieron. Una noche simplemente se los llevaron. Dejaron el remolque tal como estaba para que sirviera de advertencia. «¿Y tú? ¿Quién eres?». La mujer tragó saliva tomando otro sorbo de agua antes de responder. «Me llamo Isabel. Era contadora de una de las empresas fachada del cartel. Descubrí lo que estaban haciendo. Documenté todo, y cuando intenté escapar con las pruebas, me persiguieron». «¿Cómo supiste de este lugar?». «Los Salazar eran mis primos», dijo Isabel, y su voz se quebró al mencionar el nombre. «Antes de que desaparecieran, Carlos me contó sobre el sótano. Me dijo que si alguna vez necesitaba esconderme, este era el lugar más seguro porque nadie vendría aquí. El cartel ya había dejado claro que este remolque era intocable». «Pero te equivocaste», dijo Elena, sintiendo cómo la realidad de su situación se volvía cada vez más oscura. «Viniste aquí y quedaste atrapada». Isabel asintió miserablemente. «La trampilla tiene un mecanismo de seguridad que se activa desde arriba. Se supone que solo se puede abrir desde el interior si alguien desactiva el cerrojo primero. Pero cuando bajé, estaba tan asustada y exhausta que olvidé hacer eso. La puerta se cerró sola y he estado aquí desde entonces». «¿Cuánto tiempo exactamente?». «No lo sé con certeza. Tal vez 3 semanas. Había comida enlatada aquí abajo, agua embotellada. Pero se acabó hace 5 días. He estado bebiendo el condensado que se acumula en las tuberías del techo». Elena miró hacia arriba, notando por primera vez las tuberías de metal oxidado que corrían a lo largo del techo del sótano, probablemente parte de algún sistema de ventilación o drenaje abandonado. La determinación de Isabel para sobrevivir era admirable y aterradora. «Las pruebas que mencionaste», dijo Elena lentamente. «¿Dónde están?». Isabel señaló hacia una mochila pequeña en la esquina opuesta del sótano. «Ahí, documentos, fotografías, registros de transacciones,
todo lo necesario para meter a prisión a por lo menos 20 personas importantes, incluidos 2 políticos del Estado y un juez federal. Elena se acercó a la mochila y la abrió con manos temblorosas. Adentro había carpetas llenas de papeles, unidades USB y fotografías que mostraban rostros que Elena reconoció de las noticias. Hombres en trajes caros estrechando manos con hombres en ropa informal, sonrisas falsas ocultando negocios mortales. «Esto es…», comenzó Elena, pero no pudo terminar la frase. Esto era dinamita. Esto era una sentencia de muerte para quien lo poseyera. «Por eso necesito tu ayuda», dijo Isabel intentando ponerse de pie, pero siendo demasiado débil. «Necesito que me saques de aquí. Necesito que me ayudes a entregar estas pruebas a las autoridades correctas. No a la policía local, están comprados. Necesito llegar a la capital del estado, a la oficina del fiscal general». Elena la miró sintiendo cómo el peso de una decisión imposible caía sobre sus hombros. Por un lado, tenía 3 hijos pequeños que dependían de ella. Por otro lado, tenía a una mujer moribunda que había descubierto una red de corrupción que se extendía hasta los niveles más altos del gobierno. Si ayudaba a Isabel, estaría poniendo en riesgo las vidas de sus hijos. El cartel no tendría piedad con testigos o ayudantes, pero si no hacía nada, Isabel moriría aquí, y Elena tendría que vivir con ese peso el resto de su vida. Y luego estaba el dinero, las cajas llenas de efectivo que podrían solucionar todos sus problemas, que podrían darles a sus hijos una vida que nunca habían soñado. Pero ese dinero estaba manchado de sangre, y tomarlo sería como firmar su propia sentencia de muerte. «Tengo que pensar», dijo Elena retrocediendo hacia la escalera. «Necesito ver a mis hijos». «¿Tienes hijos aquí?», preguntó Isabel con alarma repentina. «¿Arriba, en el remolque?». «Sí, 3». La expresión de Isabel se transformó en horror puro. «Entonces ya es demasiado tarde para pensar. Si yo encontré este lugar, ellos también lo harán. Y cuando vengan, no preguntarán quién eres. No les importará que seas inocente. Solo verán testigos que deben ser eliminados». «¿Estás diciendo que…?». Elena sintió cómo el pánico comenzaba a apoderarse de ella. «Estoy diciendo», interrumpió Isabel con voz urgente, «que acabas de convertirte en mi cómplice por simple proximidad. Y eso significa que tú y tus hijos ahora están en el mismo peligro mortal que yo». El sonido que Elena había estado temiendo durante toda la conversación llegó en ese preciso momento. No venía del sótano, venía de arriba, del desierto que rodeaba el remolque. El rugido distante de motores de vehículos acercándose rápidamente. «¿Mamá?». La voz de Miguel flotó desde arriba, temblorosa de miedo. «Hay carros viniendo hacia acá, muchos carros». Elena miró a Isabel, luego hacia la escalera, luego hacia las cajas de dinero y la mochila de pruebas. En una fracción de segundo, tuvo que tomar la decisión más importante de su vida. Proteger a sus hijos huyendo y dejando a Isabel a su suerte, o quedarse y luchar contra una fuerza que no entendía con armas que no tenía. Pero cuando escuchó el sonido de puertas de camionetas cerrándose afuera y voces masculinas gritando órdenes, Elena supo que la elección ya había sido tomada por ella. Ya no había escapatoria. El desierto había cerrado sus puertas y ahora ella tendría que enfrentar lo que viniera, armada solo con el amor feroz por sus hijos y la determinación de una madre que había perdido demasiado para seguir retrocediendo. «Miguel», gritó Elena hacia arriba con voz firme que no reflejaba el terror que sentía. «Toma a tus hermanas y escóndanse en el armario de la habitación del fondo. Cierren la puerta y no salgan por nada hasta que yo vaya por ustedes. ¿Me entiendes?». «Sí, mamá», respondió el niño, y Elena escuchó el sonido de pies pequeños corriendo a obedecer. Se volvió hacia Isabel. «¿Puedes caminar?». «Puedo intentarlo». «Entonces intenta, porque vamos a sobrevivir esto, y luego vamos a destruir a las personas que hicieron que esto pasara». Elena tomó la mochila con las pruebas y la colgó de su hombro.
Ayudó a Isabel a ponerse de pie, sintiendo cómo el cuerpo de la mujer temblaba con el esfuerzo. Juntas comenzaron a subir la escalera, dejando atrás el dinero maldito y subiendo hacia un destino incierto. Pero Elena ya no era la viuda desesperada que había llegado al remolque el día anterior. Algo había cambiado en ella. El miedo había sido quemado por la necesidad absoluta de proteger a sus hijos, y en su lugar había nacido algo más duro, más afilado, más peligroso. Cuando emergieron del sótano, la luz del sol que entraba por las ventanas parecía diferente, más clara, más definitiva. Afuera, los motores se silenciaron. Las puertas se cerraron. Las botas comenzaron a caminar sobre la arena hacia el remolque, y Elena Moore se preparó para la guerra. Elena cerró la trampilla rápidamente, arrastrando el linóleo roto sobre ella en un intento desesperado de ocultar la entrada al sótano. Isabel se tambaleó contra la pared, todavía demasiado débil para mantenerse de pie por mucho tiempo. El sonido de botas sobre arena se acercaba. Múltiples personas rodeando el remolque con la precisión de cazadores que habían hecho esto muchas veces antes. «¿Cuántos son?», susurró Elena ayudando a Isabel a sentarse en el sofá desventrado. «No importa cuántos sean», respondió Isabel con voz ronca. «Son profesionales. Si piensan que estoy aquí, quemarán el remolque con todos adentro». Elena sintió cómo el pánico amenazaba con paralizarla, pero lo empujó hacia abajo con fuerza brutal. Sus hijos estaban en la habitación del fondo. Miguel, Carmen y Sofía, quien probablemente estaba llorando en silencio, sin entender por qué su hermano mayor le tapaba la boca con la mano en la oscuridad del armario. El golpe en la puerta fue seco y autoritario. No era una petición, era una orden. «Abran, sabemos que hay alguien ahí». Elena miró a Isabel con ojos que preguntaban qué hacer. La mujer negó con la cabeza violentamente, haciendo un gesto de que no dijera nada, que no se moviera. Pero el silencio no era una opción. Los hombres afuera ya sabían que alguien estaba dentro. Las ventanas abiertas, el linóleo arrancado visible desde afuera, todo gritaba ocupación reciente. Elena tomó una decisión. Se acercó a la puerta, pero no la abrió. Habló a través de la madera agrietada con voz que intentaba sonar calmada. «Soy Elena Moore. Compré este remolque ayer en el banco. Estoy aquí con mis 3 hijos pequeños. ¿Qué quieren?». Hubo un silencio del otro lado, seguido de un murmullo de voces masculinas consultando entre ellas. Luego una voz diferente habló, más suave pero infinitamente más peligrosa. «Señora Moore, mi nombre es Víctor Reyes. Soy agente de la Policía Federal. Tenemos razones para creer que una fugitiva peligrosa está escondida en esta propiedad. Necesito que abra la puerta y permita que inspeccionemos el remolque». Isabel se puso tensa en el sofá, sus ojos muy abiertos con terror. Movió los labios sin sonido, formando palabras que Elena pudo leer. «Mintiendo. No es policía». Elena tragó saliva sintiendo cómo el sudor le recorría la espalda. Si abría la puerta verían a Isabel inmediatamente. Si no abría la puerta la derribarían de todos modos. No había manera de ganar. Si esta historia te tiene al borde del asiento, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia como esta. Tu apoyo significa todo para mí. «Tengo niños aquí», repitió Elena sintiendo cómo su voz se quebraba levemente. «Están asustados, no pueden ver esto». «Entonces saque a los niños», ordenó la voz con paciencia falsa. «Los mantendremos seguros mientras inspeccionamos. Nadie saldrá lastimado si coopera». En la habitación del fondo, Elena escuchó un sonido que le heló el corazón. Sofía había comenzado a toser, esa tos seca y áspera que indicaba que su asma estaba empeorando. El sonido era débil pero audible, y en el silencio tenso del remolque podría llevar a los hombres directamente a sus hijos. «Mi hija está enferma», dijo Elena rápidamente, improvisando. «Tiene asma. El polvo del desierto la está afectando.
Necesito darle su medicamento antes de que pueda mover a los niños. Tienes 5 minutos, respondió la voz. Después entramos por la fuerza. Elena se alejó de la puerta, sus ojos encontrándose con los de Isabel. La mujer estaba llorando en silencio, con lágrimas haciendo caminos limpios a través de la suciedad en sus mejillas. «Lo siento», susurró Isabel. «Nunca quise que nadie más se involucrara. Si me entregas a ellos, tal vez dejen ir a tus hijos». «Cállate», dijo Elena con fiereza. «No voy a entregar a nadie». Se acercó a la ventana y miró afuera con cuidado. Contó al menos 6 hombres, todos con armas visibles en sus cinturones. 2 camionetas negras estaban estacionadas en la arena, con los motores aún encendidos, listas para una salida rápida. Estos no eran policías, eran sicarios. Elena regresó al centro de la sala mirando la trampilla oculta bajo el linóleo roto. Una idea comenzó a formarse en su mente, desesperada y peligrosa, pero era la única oportunidad que tenían. «Isabel», susurró Elena arrodillándose junto al sofá. «¿Hay otra salida del sótano?» Isabel negó con la cabeza, pero luego se detuvo. «Espera, hay un túnel de ventilación que corre hacia el este. Es estrecho, pero un niño podría pasar por él. Sale a unos 50 metros de aquí, detrás de un grupo de cactus». «¿Suficientemente grande para que pasen 3 niños?» «Tal vez, si van de uno en uno». Elena no lo pensó más. Corrió hacia la habitación del fondo, abrió el armario donde sus hijos estaban acurrucados como pájaros asustados y los sacó suavemente. «Miguel», susurró con urgencia, tomando el rostro de su hijo entre sus manos. «Escúchame muy bien. Van a bajar al agujero del piso. Va a estar oscuro y va a dar miedo, pero necesito que seas el hombre más valiente del mundo. Hay un túnel. Llevarás a tus hermanas a través de él y saldrán al desierto. Luego correrán hacia el norte, hacia donde está el sol en la mañana. ¿Entiendes?» Los ojos de Miguel estaban llenos de lágrimas, pero asintió. «¿Y tú, mamá?» «Yo voy a estar bien. Voy a encontrarlos, pero primero tengo que mantener a esos hombres alejados de ustedes». Elena llevó a los 3 niños a la sala, donde Isabel ya había arrastrado el linóleo y abierto la trampilla. El tiempo se estaba acabando. Los 5 minutos casi habían pasado. «Hay una mujer allá abajo», le dijo Elena a Miguel. «Ella está débil, pero les mostrará el camino. Cuiden de ella también». Miguel asintió tomando la mano de Carmen y cargando a Sofía en su espalda con la fuerza sorprendente de un niño que ha crecido demasiado rápido. Comenzó a bajar la escalera metálica, desapareciendo en la oscuridad. Isabel se arrastró hacia el borde de la trampilla. «¿Qué vas a hacer?» «Darles tiempo», respondió Elena simplemente. «Ahora ve, protege a mis hijos». Isabel desapareció en el sótano y Elena cerró la trampilla, cubrió todo con el linóleo y empujó el sofá sobre el área para ocultarla completamente. Afuera, la voz de Víctor Reyes sonó de nuevo, pero esta vez sin paciencia. «Se acabó el tiempo, señora Moore». Elena caminó hacia la puerta y la abrió de par en par, enfrentando a los 6 hombres armados con nada más que la furia de una madre y la determinación de alguien que ya no tiene nada que perder. «Adelante», dijo Elena. «Inspeccionen lo que quieran, pero les advierto, si asustan más a mis hijos de lo que ya están, no habrá lugar en este desierto donde puedan esconderse de mí». Víctor Reyes entró al remolque con la confianza de un depredador que sabe que su presa no tiene escapatoria. Sus 5 hombres se dispersaron inmediatamente, revisando cada rincón con la eficiencia de soldados entrenados. Elena se quedó de pie en el centro de la sala, con los brazos cruzados, observando cómo destrozaban el poco mobiliario que había, volcaban el sofá, arrancaban las cortinas improvisadas. «¿Dónde están sus hijos, señora Moore?», preguntó Reyes con voz suave que no concordaba con la dureza de sus ojos. «Los saqué antes de abrir la puerta», mintió Elena. «Están escondidos afuera, lejos de ustedes».
Reyes la estudió durante un largo momento, como si pudiera ver a través de la mentira. Luego asintió lentamente y se acercó al área donde el sofá había estado, notando el linóleo arrugado y levantado. ¿Qué hay debajo del piso? No lo sé, ya estaba así cuando llegué ayer. Reyes se arrodilló pasando los dedos por el borde del linóleo y Elena sintió cómo su corazón se aceleraba peligrosamente. Si levantaba la trampilla ahora, encontraría el sótano vacío, pero también encontraría evidencia reciente de ocupación. Las huellas en el polvo, el olor a sudor humano. Y si revisaban lo suficiente, encontrarían la entrada del túnel de ventilación. Necesitaba más tiempo. Sus hijos necesitaban más tiempo para salir del túnel y correr hacia la seguridad del desierto abierto. «Estoy buscando a una mujer», dijo Reyes, poniéndose de pie y sacando una fotografía de su bolsillo. «Isabel Moreno, 34 años, contadora. ¿La ha visto?» Elena miró la fotografía. Era Isabel, pero de antes, limpia, saludable, sonriendo en lo que parecía una foto de identificación corporativa. Se veía como una persona completamente diferente a la mujer esquelética y aterrorizada que acababa de bajar al sótano con sus hijos. «No», dijo Elena firmemente. «Nunca la he visto». «Qué interesante», murmuró Reyes guardando la foto, «porque esta mujer robó algo muy valioso de mis empleadores, y sus últimos movimientos la situaban en esta área del desierto. Este remolque, específicamente. Pues no está aquí, como pueden ver». Uno de los hombres salió de la habitación del fondo negando con la cabeza. «Nada, jefe. Solo un colchón viejo y ropa de niños». Elena sintió un alivio momentáneo. Al menos habían revisado el armario y no habían encontrado a sus hijos, porque ya no estaban allí. Pero el alivio duró poco. Reyes hizo un gesto hacia el linóleo levantado. «Arriba, quiero ver qué hay debajo». «No», dijo Elena moviéndose para bloquear el camino. «No tienen derecho. Esto es propiedad privada». Reyes sonrió, pero era una sonrisa fría y muerta. «Señora Moore, puedo hacer esto de dos maneras. La fácil, donde usted coopera y tal vez sobrevive para ver a sus hijos otra vez. O la difícil, donde la mato aquí mismo y de todas formas reviso lo que hay abajo. ¿Qué prefiere?» Elena no se movió. «Si me mata, mis hijos ya están corriendo hacia el pueblo. Ya les dije que, si no regreso en una hora, deben ir directo a la policía. Que le cuenten a todo el mundo sobre los hombres que llegaron al remolque. Que describan sus caras, sus camionetas». Era otro farol, pero Reyes no podía saberlo con certeza. Elena vio la duda cruzar su rostro, el cálculo mental de riesgo versus recompensa. «Búsquenla», ordenó finalmente a sus hombres. «Peinen el desierto. Si hay niños ahí afuera, encuéntrenlos. Y si ven a la mujer Moreno, disparen para matar». 4 de los 5 hombres salieron del remolque, dejando a Elena sola con Reyes y un guardia que se quedó en la puerta. Elena sintió como el pánico amenazaba con ahogarla. Los hombres encontrarían el punto de salida del túnel. Encontrarían las huellas pequeñas en la arena. Seguirían el rastro. Pero entonces algo cambió. Un sonido nuevo cortó el aire del desierto. No era el rugido de motores de las camionetas. Era el sonido distintivo de un helicóptero acercándose rápidamente. Reyes se tensó, corriendo hacia la ventana. Elena miró también y vio la aeronave oficial descendiendo a unos 200 metros del remolque, levantando una nube masiva de arena y polvo. No era un helicóptero del cartel, era militar, federal. «Mierda», siseó Reyes sacando su radio. «Abortar, abortar operación ahora». Pero era demasiado tarde. Del helicóptero emergieron soldados uniformados, auténticos, con el escudo de la Policía Federal visible incluso desde la distancia. Y con ellos, una figura que hizo que Elena sintiera que sus piernas se convertían en agua. Isabel. Isabel Moreno apoyada entre 2 soldados, señalando directamente hacia el remolque. Y junto a ella, aferrados a las manos de otros oficiales, estaban Miguel, Carmen y Sofía. Elena no entendió cómo había pasado, pero no importaba.
Sus hijos estaban vivos, estaban seguros, y la caballería había llegado. Resultó que Isabel Moreno no era solo una contadora fugitiva. Era una informante protegida por la Fiscalía Federal, trabajando en secreto durante meses para reunir evidencia contra la red de corrupción más grande que el Estado había visto en décadas. El sótano del remolque no era solo un escondite aleatorio. Era un punto de entrega que ella había estado documentando, fotografiando cada transacción, cada rostro, cada placa de vehículo. Cuando quedó atrapada en el sótano, había logrado enviar una señal de emergencia a través de un dispositivo satelital oculto en su mochila. Pero la señal era débil y tomó semanas antes de que la fiscalía pudiera triangular su ubicación exacta. Los niños de Elena la habían encontrado en el sótano, débil y apenas consciente. Miguel, con la valentía imposible de un niño de 9 años, había llevado a sus hermanas a través del túnel de ventilación, siguiendo las instrucciones murmuradas de Isabel. Habían salido al desierto justo cuando el helicóptero pasaba en búsqueda de patrones, y los soldados los habían recogido antes de que los sicarios pudieran encontrarlos. Víctor Reyes y sus hombres fueron arrestados en el lugar. Las cajas de dinero en el sótano fueron confiscadas como evidencia. Los documentos que Isabel había protegido con su vida llevaron a la captura de 17 funcionarios corruptos en 3 estados diferentes. Y Elena Moore, la viuda desesperada que solo quería un techo para sus hijos, se convirtió en testigo protegida y, eventualmente, en heroína nacional. El programa de protección de testigos les dio a Elena y sus hijos una nueva vida en una ciudad pequeña a 500 millas de San Luis. No era el palacio que el dinero del cartel podría haber comprado, pero era un hogar real. Una casa con 3 habitaciones, un patio con césped y una escuela cercana donde Miguel finalmente podía ser solo un niño otra vez. Isabel visitaba cada mes, más saludable ahora con el peso recuperado y los ojos que ya no ardían con terror constante. Se había convertido en algo parecido a una hermana para Elena, unidas por el trauma compartido y la supervivencia mutua. ¿Alguna vez piensas en el remolque?, preguntó Isabel una tarde mientras tomaban café en la cocina, observando a los niños jugar en el patio. Elena consideró la pregunta. Todos los días, pero no con miedo. Pienso en él como el lugar donde aprendí que soy más fuerte de lo que creía. Salvaste mi vida, dijo Isabel en voz baja. Nos salvamos mutuamente, corrigió Elena. Tú protegiste a mis hijos cuando yo no podía. Eso nos hace familia. El remolque en el desierto fue demolido por orden federal, el sótano sellado con concreto, el terreno marcado como sitio de evidencia criminal. Pero la historia de lo que pasó allí se extendió. Periódicos, programas de televisión, incluso un libro. La historia de la viuda que compró un remolque maldito por $50 y terminó destruyendo un imperio de corrupción. La historia de una madre que enfrentó a hombres armados con nada más que amor feroz por sus hijos. La historia de 2 mujeres que se negaron a ser víctimas y decidieron ser sobrevivientes. Miguel creció para convertirse en abogado, especializándose en defender a los desamparados. Carmen se hizo trabajadora social, ayudando a familias en crisis. Y Sofía, la más pequeña que apenas recordaba el desierto, se convirtió en maestra, enseñando a niños que la valentía viene en muchas formas. Elena nunca se volvió a casar. No porque no pudiera amar otra vez, sino porque había aprendido que no necesitaba a nadie para completarla. Ella ya estaba completa. Era madre, era guerrera, era sobreviviente. En las noches cuando no podía dormir, cuando las memorias del calor del desierto y el sonido de botas sobre arena regresaban, Elena se levantaba y caminaba hasta las habitaciones de sus hijos. Los observaba dormir, escuchaba su respiración tranquila y recordaba la promesa que se había hecho a sí misma en ese remolque oxidado. Nunca más tendrán miedo, nunca más pasarán hambre, nunca más estarán solos. Y esa promesa, a diferencia del remolque que la contenía, nunca se rompió. Gracias por escuchar hasta el final.
Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite recordar que la esperanza existe incluso en los momentos más oscuros. Suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos en la próxima historia.